va? Buenos días a todos. Qué suerte estar de vuelta acá en el estudio después de haber pasado yo mi cuarentena porque me contagié COVID. No sé si ustedes se habrán enterado, si alguno de ustedes vio el programa anterior, seguramente sí. Entonces vieron que yo lo hice desde mi casa. Por suerte, hoy puedo estar de vuelta acá en el estudio. Habiendo pasado esos días raros, extraños, que te hace pasar esta pandemia y esta enfermedad que estamos viviendo. Cuídense. Todos los clichés que para todos son clichés, o todos los consejos que todos dicen que los escuchamos todos los días, son los que tenemos que seguir adelante, de verdad. Se los digo yo después de haberlo pasado. Bueno, les voy a contar qué tenemos hoy. Hoy en el programa número 590, estamos cerquita de los 600 ya, ¿eh? Vamos a tener a la doctora Celeste Fernández, que es abogada, coordinadora del programa de derechos de las personas con discapacidad de ASIG. Y también a Gabriela Bruno, que es psicóloga social, comunicadora y militante por los derechos de la mujer con discapacidad. Ellas nos van a hablar de algo que yo realmente considero que es un tema importantísimo y que la gente que está en el mundo de la discapacidad lo conoce, pero no toda la gente, digamos, la gente que no está llegada a esta problemática o a esta temática que tratamos nosotros en este programa, realmente se sorprende cuando nosotros hablamos de esto. Una campaña contra las esterilizaciones forzadas en personas con discapacidad. Así de cruel y de cruento como suena. Después nos van a explicar ellas de qué se trata. Y por supuesto la tenemos siempre, que nunca se movió de acá. No. La tenemos que nunca se movió de acá. A la doctora que ahora nos va a decir qué tiene. ¿Qué dice, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? Qué alegría, qué feliz que estoy. Tengo compañero de nuevo, cerquita, con distancia social y todo eso. Pero usted está... Igual yo ya estoy... Usted está inmunizado, así por un par de meses. Una cosa favorable. Bueno, pero nosotros seguimos tratando de brindarles información y porque ustedes volvieron loco nuestro productor ejecutivo, volvemos a responder las consultas que ustedes mandan, que gracias a Dios son muchas y que tocan todos temas que son de la vida cotidiana y más en época de pandemia. Así que quédense porque yo se los contesto hoy. Bueno, y también en la segunda parte de nuestro programa la vamos a tener a Liliana Bollino, que es técnica superior en gerontología, que ella es de un pueblo de la provincia de Santa Fe que se llama Carlos Pellegrini. Nos va a contar algunas de sus experiencias y nos va a hablar un poco sobre qué es lo que pasa cuando un adulto mayor entra en una etapa complicada, qué es lo que pasa, porque ella es una técnica experta en eso. Bueno, tenemos a nuestras invitadas, a la doctora Celeste Fernández y a Gabriela Bruno. ¿Las tenemos ya ahí? Ahí están. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? ¿Escucha bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Ok. Bueno, esperemos que no tengamos ningún problema de internet. Viste que hoy en día todos dependemos de esto. Sí. Los programas son Zooms, todos. Y antes que nada, vamos a ver un spot para entender de qué es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a verlo. ¿Sabías que hoy en Argentina se esterilizan a personas con discapacidad sin su consentimiento? Estas prácticas son esterilizaciones forzadas. La ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica garantiza el acceso a la ligadura tubaria y a la vasectomía como un derecho de todas las personas. Pero también permite la esterilización forzada de las personas con discapacidad. En sus artículos 2 y 3 de la ley 26.130 dice que si una persona es declarada incapaz en sede judicial, la esterilización debe ser solicitada por su representante legal y autorizada por el Poder Judicial. Por eso muchas personas con discapacidad en Argentina han sido esterilizadas sin saberlo. O con el consentimiento de sus familiares o representantes legales. Las esterilizaciones forzadas violan los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es violencia de género, por eso debe ser erradicada. Las personas con discapacidad tenemos el derecho a elegir el método anticonceptivo que queremos usar. Tenemos derecho a ejercer la maternidad y la paternidad y a decidir libremente cuántos hijos e hijas queremos tener. En igualdad de condiciones con las demás personas. Modificar la ley 26.130 es urgente para decir basta de esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad. Proyecto Desear. Bueno, ahí veíamos ese spot un poco como a modo de introducción de esto que vamos a hablar, que es esta campaña. Cuéntenme
a cualquiera de las dos les pregunto, ¿cómo surge esta campaña? Suena un poco fuerte cuando uno escucha el término o lee el término esterilización forzada, suena muy fuerte. Por lo menos a mí me sonó como algo chocante. Cuéntenme cómo surge esta campaña, a ver. Suena del medioevo, pero es de la actualidad. Claro. Paradójicamente, se hace un paralelo con una situación, creo que como se llevan a los animales a veces a castrar. Se piensa que es necesario castrar a las mujeres o varones con discapacidad a fin de evitar el desarrollo de la posibilidad de un proyecto de vida con una familia, el desarrollo de instalar el deseo en la maternidad o en la paternidad, o poder resolverlo por su propia decisión, con los recursos que sean necesarios para que se pueda comprender, para que se pueda acceder a la información, sobre todo cuando se trata de una intervención de la envergadura que tiene una esterilización en los cuerpos. Por ese motivo es que surge la necesidad de trabajar la modificación del proyecto de ley para trabajarlo dentro de la modificación de la norma, pero también la idea de la campaña tiene que ver con la modificación de las prácticas y que la sociedad conozca, porque nos encontramos con que muchas personas no estaban al tanto de esto. Y es ahí donde desde REDI y desde otras organizaciones, el proyecto de STEAR, se decide llevar adelante, de Ser con Inclusión, se decide llevar adelante esta campaña, y otras organizaciones más que tienen que ver con dar a conocer en todo el país, a nivel nacional, que es necesario que revertamos esta norma y esta práctica. A ver, ¿qué artículos habría que modificar de la ley 26.130, no, doctora? Exactamente. De la ley 26.130 para lograr que estas cosas no pasen, que haya justicia. ¿Qué artículos proponen ustedes que hay que modificar? Bueno, desde el conjunto de organizaciones estamos promoviendo la modificación de los artículos 2 y 3 para que la ley quede claro que las esterilizaciones forzadas son una práctica violatoria de derechos, que las mujeres con discapacidad, que las personas con discapacidad tienen derecho a consentir en igualdad de condiciones, que toda sustitución de voluntad es una violación de derechos y que por lo tanto las personas con discapacidad tienen que acceder a todos los apoyos y ajustes que necesitan para poder consentir en forma autónoma. Y que nadie puede reemplazarlas, ni sus familias, ni la justicia, ni los o las profesionales de la salud. Yo pregunto una cosa, ¿por qué existe un artículo, una iniciativa que contemple este tipo de cosas? A ver si me lo podés aclarar, Celeste. No entiendo por qué está no entiendo por qué está especificado esto, es decir, qué necesidad existe en la práctica para que la ley incluya esto. ¿Por qué? Contame un caso. La ley en realidad... Claro, sí. Primero para empezar en lo que dice la ley, en realidad es violatoria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad porque responde a una visión paternalista, capacitista, proteccionista, que es la visión que existió tradicionalmente en relación a la discapacidad. Entonces lo que la ley dice es que las personas que fueron declaradas incapaces en sede judicial, que la mayoría son personas con discapacidad, mientras que en todos los casos es imprescindible tener el consentimiento de la persona, en estos casos de personas declaradas incapaces en sede judicial, es suficiente con que su representante legal, que muchas veces es un abogado o abogada designada por el Estado o algún miembro de la familia, Ay, se cortó. Qué lástima, se nos cortó. Ahí está. Es suficiente que el representante legal lo solicite y con que la justicia lo autorice. Me gustaría hacer una preguntita a la colega, ¿puedo? Dale. De modo que, lo que hay que cambiar es justamente esa excepción. Bueno, tenemos algunos problemas tenemos algunos problemas con la señal tuya, Celeste. Acá la doctora quería hacerte una pregunta. ¿Qué le querías preguntar, Coti? Colega, a mí me gustaría, es un tema altamente controvertido, definitivamente, pero bien decías vos que la persona que tiene declarada la incapacidad y tiene la sustitución de su capacidad jurídica, no puede manifestar su consentimiento informado, ni siquiera con los ajustes razonables. Ahora,
Ustedes saben el proyecto que proponen como modificación de la ley, ¿tienen contemplado distintos estadios? ¿En qué lugares, en qué circunstancias la sustitución de la capacidad jurídica sería viable y en cuáles no? No, en realidad la restricción de la capacidad jurídica es violatoria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el propio artículo 12 de la Convención lo establece, sí. Así que nosotros consideramos que todas las personas tienen que poder consentir de igualdad de condiciones. Las restricciones a la capacidad jurídica se mantuvieron en el Código Civil, pero en realidad no deberían existir a la luz de la Convención. Entonces lo que tenemos que modificar no solamente es la ley, que es de inferior jerarquía, sino el código, que eso es en primer lugar, porque si no los procedimientos judiciales hacen que esto suceda, que la persona no pueda manifestar su consentimiento y de esa manera sea violatorio cualquier tipo de cosas. Por eso yo quería preguntarme, a mí me interesaba mucho y lo hablábamos con FENA esta situación, ¿no? ¿Es una medida de protección en algunos casos o es una medida de conculcar derechos en otros? ¿Vos cómo lo interpretás? Más allá de que viola la Convención, definitivamente. No, una esterilización forzada es una violación de derechos en todos los casos. Digamos, no hay casos en los que pueda funcionar como una protección. La Convención en eso es clarísima y mismo es muy importante también escuchar las voces de las mujeres con discapacidad que a partir del fortalecimiento del movimiento feminista interpretaron, problematizaron esta cuestión y la posicionaron como una práctica violatoria de derechos y dijeron queremos dejar de ser habladas por otras, queremos decidir sobre nuestros cuerpos y queremos una vida libre de violencia basada en género. Ahora, no hay casos en los que pueda funcionar como una protección. Ahora, vos hablaste de las mujeres. No es solamente, esto no tiende a proteger solo a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no es cierto? Exacto. Y además, yo lo que decía la doctora, que es una cosa que me gustaría aclarar para todas las personas que se encuentran con este tema por primera vez, el caso mío incluso, ¿no? Es ¿por qué se alude a la protección? ¿Qué significa que tienen que proteger a alguien? ¿Y quién decide eso, digamos? ¿Eso lo decide la justicia y lo decide un juez? ¿Lo decide el abogado que está con esa persona? Proteger, entre comillas, para eso esterilizarlo. ¿Por qué? Eso quiero que me aclaren. Acláramelo, Gabriela, ¿cómo es eso? Porque hay una relación de pensar que evitar el desarrollo de la sexualidad, el desarrollo de una vida de gozo, una vida placentera o una vida donde uno puede tener el comando de sus propias decisiones, más allá de las discapacidades, porque se pone, digamos, el viejo concepto, el viejo paradigma tiene que ver con pensar en una situación en los cuerpos y no en una situación que los cambios, la necesidad de la modificación de las prácticas, por eso hablaba de las prácticas, las relaciones sociales, que posibiliten que nos podamos desarrollar las personas con discapacidad y no que tenga que ver con la situación individual o particular, que haya que protegernos de algo, sino que tenemos que tener las herramientas suficientes para poder estar insertos, sea todo lo que tiene que ver con la accesibilidad comunicacional, la accesibilidad urbanística, la accesibilidad en esto que planteaba recién Celeste, que también tiene esto de ajustes razonables, es bueno, cómo se instrumentan los métodos de comunicación, por ejemplo, para acceder a la información en igualdad de condiciones. Se está trabajando también todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado, cómo hacer un consentimiento informado que sea accesible para que una mujer con discapacidad intelectual o un varón con discapacidad intelectual pueda saber de qué se trata, más allá de las esterilizaciones, cualquier práctica que se nos va a realizar en el cuerpo. Es la obligación de los estados, la obligación de la sociedad de eliminar las barreras. Nosotros exigimos y trabajamos en ese sentido. Ya no es que nosotras, las personas con discapacidad, necesitamos una protección porque estamos incapacitadas para poder ejercer nuestros propios derechos. Nosotros tenemos la potencia. Aunque la persona tenga una discapacidad intelectual severa, sí, por ejemplo. Sí, porque nada justifica el avasallamiento del cuerpo. Eso digo. Decime, ¿cómo se puede...? Entonces, en esta idea de protección, incluso muchas veces se asocia o se plantea, esto por eso hoy hablaba de las prácticas, se plantea de esterilizar para evitar abusos. ¿Cómo para evitar abusos? Una persona esterilizada no se evita que sea abusada. Al contrario, lo que se tapa es la posibilidad de tener un indicador en caso de que ocurriese. Y son otras los métodos, las maneras de evitar abuso. No es... jamás puede ser una esterilización. Es como si estuvieran pensando que la esterilización,
lo que impide es que por un abuso, por ejemplo, quede embarazada una mujer. Una cosa así es, ¿no? Exactamente, exactamente. Decime, ¿cómo piensan? Por eso te digo que es del medioevo. Les pregunto a Celeste, ¿cómo pensás que se podría prevenir o combatir esto si la justicia no se entera de un caso así? ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué pueden hacer para prevenirlo? No, ahí es sí o sí tiene que pasar por la justicia. Porque hay dos tipos de casos, ¿no? Uno son los casos avalados por la justicia, es decir, los que llegan a la justicia porque estamos en presencia de una mujer con restricción judicial de la capacidad, y hay otros casos que se manejan más en el ámbito de lo informal, de lo familiar, en el ámbito del secretismo, ¿no? Entonces, digamos, en esos casos que ya no necesariamente se trata de personas con restricción judicial de la capacidad, estamos hablando de acuerdos que hacen la familia de las personas con discapacidad con los profesionales de la salud. Entonces, hay que trabajar mucho en varias líneas. Por un lado, en todo lo que es capacitación del personal de salud en el marco del otra cuestión muy importante es trabajar en la capacitación del personal judicial, porque se ven fallos judiciales terribles. Han existido fallos judiciales que dicen que a una mujer hay que esterilizarla porque puede tener un hijo con discapacidad. Entonces hay que formar a muchos profesionales de diferentes ámbitos y también hay que sensibilizar a la comunidad, mucho trabajo con las familias también, para que las familias problematicen esto y desarticulen un poco esta visión proteccionista de yo lo hago por su bien, ¿no? Yo consiento por ella. No, pero esto que de vos, voluntad y violación de derechos. Pero esto que vos contás de un caso, ¿esto es un caso real lo que acabas de contar? Sí, hay sentencias. Es una cosa increíble sí, eso. ¿Sí? Eso es una cosa increíble. Sí, un caso judicial. Con un funcionario del Poder Judicial que debería conocer la convención, ¿no? Digo, como mínimo debería conocerla, como mínimo. Debería pensar que es un ser humano. Por supuesto. No. Es una cosa de locos lo que dijo. Pero a mí me da mucha curiosidad saber la posición de ustedes, porque no todos los casos son iguales y no en todos los casos se pueden encontrar los ajustes razonables y los sistemas de apoyo para que esa mujer o ese hombre con discapacidad fundamentalmente intelectual, muy severa, que no tiene posibilidad de comprensión alguna, les resulta, obviamente, la parte clínica o funcional, hormonal, funciona igual porque no tiene que ver con una dolencia física, sino de características mentales o intelectuales. ¿Cómo piensan ustedes, qué alternativa podríamos darles a todos los operadores de esta situación, a la familia, a los profesionales de la salud, incluyendo al Poder Judicial, para que no sea contra natura o contra legal la autorización de estas contracepciones quirúrgicas? ¿Cómo lo interpretarían? Ante todo, si no hay posibilidades de transmitirlo de una manera que pueda ser accesible a la persona sobre la que se le va a hacer, sobre la que se piensa hacer la intervención, no se realiza. O sea, nuestro planteo es que no se ejecuta, no hay espacio para que ocurra. Sobre esto tenemos que trabajar. Y sí hay otros métodos alternativos de anticoncepción, que los conocemos. Sí, obvio. Si es necesario, por eso, que es necesario trabajar sobre esos, en caso de que sea, digamos, que se considere, pero ante todo es no ir sobre la voluntad de una persona, ni sobre el cuerpo, digamos, insisto, el avasallamiento del cuerpo, somos sujetos de derecho. Nadie puede una práctica. Es como vos dijiste al principio, es un concepto medieval casi, es un razonamiento medieval casi. Te hago una pregunta, Gabriela. Vos que sos psicóloga, ¿no? Psicóloga social. Además de la modificación de los artículos que ustedes mencionan, ¿ustedes creen que la solución también está en ESI? En este famoso educación ESI, sexual inclusiva. Educación sexual integrada. Integral, que es una de las materias que comenta mi hijo siempre en el cole. ¿Ustedes creen que eso es una solución? ¿Sí? Estoy convencida que va por ahí todas las transformaciones sociales que tienen que ver con vincularnos de otra manera y pensar que las personas con discapacidad somos sexuadas desde que nacemos, al igual que el resto de las personas, y que debemos tener las mismas posibilidades de acceder a la información,
de acceder a relacionarnos y vincularnos de lazos afectivos, para que la sexualidad no esté ligada, digamos, hay una concepción que por suerte se va modificando, ¿no? Pero como que la discapacidad y la sexualidad como que no podrían ir de la mano, porque es algo o va relacionado a los abusos o va relacionado con la falta de control, porque como que todas las personas con discapacidad nos masturbáramos en la calle, o va ligado a la infantilización, lo angelical o lo demoníaco. Cierto, entonces, bueno, cierto. Justamente somos personas igual que las demás, nos ocurren cosas, la edad, también hay que modificar esta cuestión de que tiene 30 años, pero tiene la mentalidad de 8. Sí, ¿no? sí. El cuerpo de 30, claro. Sabés que nosotros hemos tenido... Debe ser tratado, y la ropa, y no tiene que ver con un peluche, los juguetes, digo, hay todo un trabajo por hacer, y que es necesario también formar y transformar a las docentes y los docentes de las escuelas comunes y especiales, a quienes están en los centros de día, a quienes están en los centros educativos terapéuticos, porque también sostienen estas posturas. Nosotros hemos tenido durante todos estos también años... Es importante agregar que esto, la ESI sería fundamental, porque en realidad las esterilizaciones forzadas son solamente una de las prácticas violatorias de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, pero en realidad se enmarcan en una amplia gama de situaciones de sistemáticas vulneraciones de derechos que tienen que ver con esta visión capacitista, paternalista, infantilizante, que ve a las mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad en general como asexuadas, y ahí hay una amplia gama de situaciones. Hoy se nos cortó. Bueno, les hago la última pregunta, que nos tenemos que ir. Les hago una última pregunta. La campaña esta está dirigida a los médicos, tengo entendido. El proyecto de ser, pero que no se escucha. No, ella no nos está escuchando, ella, me parece. Me parece que ella no nos está escuchando. El acceso desigual a métodos anticonceptivos. Me parece que la accesibilidad está hablando igual. Sí. O nos llega tarde a nosotros ese delay. Bueno, le voy a hacer una última pregunta. ¿Está Celeste o está Gabriela? Ahí está Gabriela. Bueno, tengo entendido que la campaña está dirigida a los médicos porque ellos no pueden ejecutar una decisión familiar si la persona no lo puede consentir. Claro. ¿Es así esto? Claro. Es así, está destinado, bueno, en general, pero es fundamental trabajar con el modelo médico hegemónico, porque son no voy a generalizar, pero muchas de las prácticas se realizan gracias a que hay médicos y médicas que posibilitan que esto ocurra, tanto en varones como en mujeres. Y cuando en otras situaciones, para realizar una ligadura de trompas, tiene que justificarse cuestiones de la edad y haber tenido otros hijos e hijas, y una serie de cuestiones, cuando ocurre en una persona con discapacidad, hay otros parámetros, hay otro modo de medir, y está esto eugenésico y está esta mirada de evitar que ocurra y evitar que personas con discapacidad ejerzan la maternidad o la paternidad. Es bien complejo, es bien complejo. Es complejo. En primera instancia va dirigido a médicos y médicas o a los equipos de salud, pero en general esto también es necesario ser trabajado con las familias, ser trabajado, esto que decía Celeste, con el Poder Judicial. Y veo que tienen también el apoyo de muchas organizaciones de derechos humanos. Así que bueno, espero que sirva, la verdad que es un tema importante. Muy importante. Espero que sirva. Le mandamos un beso a Celeste, que tuvo que salir por estas cuestiones que nos están pasando desde que tenemos que usar el Zoom para comunicarnos y no pueden venir al piso. Te mando un beso. Gabriela, gracias por estar ahí. Muchas gracias por el espacio. Y le mando un beso a Celeste, que no está, pero ya estaba, qué sé yo. Gracias a las dos igual. Gracias a las dos. Gracias por el espacio. Hasta luego. Ahí está. Bueno. Muchas gracias. Ahí está, Celeste, aparece la voz. Ahí está. Bueno, nos vamos a ir al corte y te pregunto, ¿qué estás haciendo en casa? Acuérdate que nos puedes mandar tu foto o tu video al Facebook del programa, facebook.com/desdelavida, o si no, a un WhatsApp que es el 011-3339-5509. Y que nos digas de dónde es. Que nos dice de dónde es. Sí. Y si no, el Instagram de Desde la Vida, que es Desde la Vida Oficial, o el canal de YouTube también, que es Desde la Vida Oficial. Bueno, vamos a un corte y nos contás qué estás haciendo en tu casa. Chao. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego,
Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pecho.